Así que hoy vamos a hablar de un tema que me ha apasionado mucho. Desde el año pasado vengo estudiando Playwright. He venido haciendo demos, estudiándolo. De hecho, no he tenido la oportunidad de trabajarlo laboralmente en un proyecto grande y real. Siempre he trabajado con Selenium y de pronto un poquito de Robot Framework por ahí. También hice unos demos con Cypress, pero realmente mi experiencia es más con Selenium. Pero luego de aprender Playwright uno se sorprende un montón porque se da cuenta de que un montón de problemas que tiene Selenium en Playwright están completamente resueltos, que es un framework muy rápido, muy simple de utilizar y que para mí es definitivamente el futuro de la automatización. O sea, siento que es el framework que más se va a utilizar en un futuro. Claro, Selenium va a seguir ahí y vamos a ver por qué también durante la charla algunas cosas que vamos a mostrar, pero realmente Playwright va a robar mucho mercado y seguramente la popularidad va a crecer mucho más. Así que vamos a revisar entonces cómo funciona este framework. Bueno, con respecto a mí como profesional, yo soy MVP, también Alibaba Cloud MVP, también creo contenido como cursos y demás, y también tengo un canal de YouTube para los interesados. Y me pueden encontrar como mteran.dev en casi todas las plataformas o en las redes sociales. Bueno, empecemos hablando de automatización de pruebas, que es el objetivo primordial de Playwright. Si bien yo puedo automatizar procesos, como por ejemplo, no sé, prendo el computador, abro una app, lleno un registro y guardo, ¿verdad? Puedo hacer eso. O puedo hacer un flujo que llame a un endpoint y luego haga alguna cosa y luego llame a otro endpoint con el resultado, con la operación matemática que hice previamente o algo así. Eso se puede, pero no es el objetivo de Playwright. Si usamos Playwright para eso, no lo estamos usando correctamente. Para eso hay otras soluciones, por ejemplo, soluciones de la nube como Azure Logic Apps, que nos permite diseñar esos flujos. AWS también tiene varias. Entonces, Playwright es enfocado a lo que es automatización de pruebas. Entonces, para poder entender el concepto de automatización de pruebas, vamos a comenzar con el concepto de automatización en general. ¿De dónde nace este concepto? Esto obviamente viene de hace muchos años, de hecho, antes de que existiera el software, y es buscar la manera de que una herramienta reemplace una tarea que hace un ser humano. O sea que estamos hablando desde que se dio la revolución industrial y de que empezaron a crearse las primeras máquinas y hacerse esas primeras operaciones por máquinas, incluso, no sé, a vapor, lo que sea, no importa, pues, sin tecnología, pero ya en ese momento estamos hablando de automatización. ¿Por qué evitar la intervención humana? ¿Cierto? ¿Por qué se habla de esto mucho? Y mucha gente es controversial porque mucha gente dice, no, que eso quita trabajos, no, que las máquinas van a reemplazar todo, no, que, bueno, en muchos aspectos las máquinas han venido a ayudarnos y a facilitarnos la vida y nos han dado mucha calidad de vida. Y es que existen muchos trabajos que nosotros hacemos que son muy repetitivos y aparte son muy riesgosos también. Por ejemplo, en la imagen podemos ver estas máquinas gigantes que ayudan mucho a lo que es soldar estructuras que son para carros o para aviones y demás, para este tipo de vehículos. Y obviamente es un trabajo de riesgo, cargar elementos pesados, o sea, muchas cosas así. Y las máquinas nos ayudan también con eso. Algo tan simple como el tema de la lavadora. Hoy tener una lavadora es algo súper simple, súper común, digamos, o sea, es mandatorio y tenemos automatizado el proceso de lavado. No nos hemos dado cuenta, pero nosotros automatizamos completamente el proceso de lavado y prácticamente en el mundo entero, incluso en los países que casi no tienen lavadora la gente en las casas, existen lavadoras comunales o de estas máquinas donde uno mete monedas o paga y lavamos ahí, pero es raro que la gente lave, sobre todo cantidades grandes de ropa, de manera manual. Ese proceso lo automatizamos y era un proceso que nos hacía mucho daño, sobre todo las mujeres eran las que más trabajaban en estos trabajos de lavar y hacían mucho daño a la piel, a las manos y demás. Entonces también tenemos que pensar en eso, no solo digamos que en esos empleos que parece quitar la automatización, sino en las oportunidades de calidad de vida que nos genera y que deberíamos también enfocarnos obviamente, en ver cómo son las tendencias y los trabajos, cómo van mutando y cómo se van transformando.
Para automatizar un proceso, lo que debemos ver es cómo que el proceso se repita, ¿no? Entender cuál es el patrón y cómo se repite y se repite el proceso, que digamos, tenga pocas variaciones, identificar el proceso y ya luego, ahí sí, lo automatizo. Entre más constante y menos variable sea el proceso, más fácil de automatizar. Pero eso no significa que los otros no se puedan, sino que tal vez no valen la pena o tal vez no tengan pues como mucho sentido o sean más difíciles como tal en general, pero los procesos que son repetitivos y iguales todo el tiempo se pueden automatizar sin ningún problema y obviamente eso es algo que siempre va a pasar. O sea, la verdad que es difícil que uno como ser humano, siendo tan creativo y tan pensante, quiera trabajar en un proceso donde cada minuto tenga que repetir exactamente lo mismo, como martillar una piedra o hacer cosas así. O sea, es raro que alguien quiera trabajar en eso porque es demasiado repetitivo. Entonces ahí es donde entran las máquinas a ayudarnos con el proceso. Y entonces, automatización de pruebas, ¿a qué se refiere? Lo mismo, es exactamente lo mismo que estamos hablando, automatización, o sea, que una máquina haga lo que normalmente haría un humano, pero en una prueba, sobre todo pruebas end-to-end o pruebas de interfaz gráfica, donde como si fuera un usuario real, me voy a loguear en la aplicación, sea una aplicación mobile, sea una aplicación de escritorio, sea una aplicación web, voy a hacer los pasos y al final voy a verificar que lo que esté visualizando el usuario sea lo que debería, que el resultado final sea correcto. Incluso puedo tomar un pantallazo de lo que está viendo el usuario en ese momento y compararlo o revisarlo luego si es el caso de que hubo un error. Todo eso se puede hacer con las herramientas de automatización. Entonces, imaginémonos un analista de pruebas. Él tiene que imaginarse los escenarios, tiene que escribirlos, tiene que hacer un flujo repetitivo que se vuelve monótono nuevamente, lo mismo y lo mismo y lo mismo, y hacer pruebas de regresión se dificulta un montón, porque pruebas de regresión es volver a probar toda la aplicación. ¿Por qué? Porque pasamos de una versión de Node a una nueva y cambiamos un framework. Entonces, por debajo se pudo haber dañado un montón de cosas. ¿Cómo yo hago para garantizar que la aplicación está funcionando correctamente? Probando todo completamente otra vez. Y eso, obviamente, entre más grande sea la aplicación, más difícil y más tiempo con. Framework para lograr esto existen un montón. Aquí vemos los principales: Playwright, Cypress y Selenium. Esos son los más importantes en este momento, los que más se usan, pero sobre todo Selenium, ¿no? Porque Selenium es compatible con prácticamente todos los lenguajes de programación que existen en el mercado. En cambio, Cypress, por ejemplo, solo se queda en la parte web con JavaScript. En el caso de Playwright, vamos a ver más adelante, pero tiene una buena compatibilidad. Y si tuviera que automatizar procesos en un proyecto nuevo, o sea, llega una empresa que no sabe de automatización y quiere empezar a implementarlo, yo escogería uno de estos tres. Obviamente, dependiendo del escenario, de lo que hay, si hay productos viejos, si son modernos, etcétera. O sea, si es algo muy moderno, yo me voy por Playwright inmediatamente y ya van a ver por qué. Pero si es algo muy viejo, muy legacy, de pronto Selenium puede ser una mejor opción. Lo mismo si son aplicaciones de escritorio, que pues que es un poco más complejo hacerlo con cualquier otra herramienta. Entonces, todo va a depender del escenario, pero estas son definitivamente las principales. Ahora sí, enfoquémonos en Playwright. ¿Por qué Playwright? ¿Cómo nació Playwright? Bueno, yo que he trabajado con Selenium les puedo garantizar que hay un montón de desafíos y de problemas al trabajar con estas herramientas de automatización. Realmente, si lo vemos en perspectiva, no es que hayan tantas herramientas de automatización como si las hay para diseñar interfaces gráficas o front-end, ¿cierto? En JavaScript, que React, que Backbone, que Ember.js, que Angular, que Vue.js, que eso Astro, eso sale librerías todo el tiempo y hay un montón, y aunque se parecen y funcionan bastante bien la gran mayoría, pues tengo opciones de dónde escoger. Pero en automatización, definitivamente Selenium ha sido el que ha llevado la bandera y tiene más de 20 años que se creó, y eso es una vaina impresionante, lo poderoso que es y lo bueno que es. Entonces Cypress aparece como una alternativa, pero con algunos huecos y algunos problemas. Entonces sigue habiendo ese hueco ahí, por más que Cypress haya tomado tanta popularidad. Y Playwright viene a ayudarnos con eso, a resolver gran parte de los problemas de estas herramientas de automatización. Entonces, Playwright como tal es un framework, no es una librería como Selenium. Selenium es ligero, hay que instalar un montón de librerías extra para poder crear nuestro proyecto y consolidarlo. Algo muy parecido a React, ¿no? Instalo React, instalo Redux, instalo React Road, instalo SAS, instalo, no sé, un montón de cosas hasta que ya mi proyecto queda armadito, Jest para pruebas. Ya mi proyecto queda armado y ahí sí tengo un proyecto
digamos, como más tirando a producción para algo más grande que pueda crecer. En el caso de Playwright, no, que el Playwright es un framework, o sea que se parece más a Angular, que ya te trae todo, trae para hacer pruebas, trae para enrutamiento, para crear servicios, para TypeScript, todo. Así lo mismo es con Playwright, tiene todo incorporado y yo no me tengo que preocupar por nada. Si quiero instalar una librería, igual lo puedo hacer, pero digamos que el 90% de los escenarios están cubiertos con el framework. Completamente open source, 100% open source, proyecto que está en GitHub y en cualquier momento podemos aportar, mandar pull requests, mandar issues para pedir cosas o, por ejemplo, para reportar errores. Completamente multiplataforma, Linux, macOS y Windows sin ningún problema. Fue creado, diseñado por Microsoft. Este es un proyecto totalmente financiado por Microsoft, aunque es open source obviamente. Lanzado en el 2020, recordemos que en ese año había una pandemia horrible, así que tal vez la pandemia ayudó a que este framework no fuera tan conocido en ese momento, porque Microsoft seguramente hubiera hecho un esfuerzo grandísimo en las comunidades y para nosotros los que somos MVP de darnos mucha documentación y material para impulsar el uso de este framework o a darlo a conocer al menos. Pero pues ahorita, sobre todo este año, yo siento que va a ser el año de Playwright por toda la tendencia que ha tenido en el uso. Así que, bueno, algunas tecnologías también necesitan tiempo para madurar y todo, así que es muy importante eso. Está escrito en JavaScript, obviamente por debajo no sé en qué estará construido las librerías principales por el temas de rendimiento y demás, como pasa con Python, que gran parte está construido en C++, ¿no? Pero como tal está escrito en TypeScript, entonces si vamos a usar JavaScript o TypeScript para crear nuestras pruebas, es una gran opción porque vamos a tener full compatibilidad. Y adicional es compatible con Python, C# y Java. Así que creo que la compatibilidad es muy buena, pero al final está muy orientado, como se pueden dar cuenta, a tecnologías modernas. O sea, no tenemos, por ejemplo, PHP, no tenemos Ruby, no tenemos Perl, no tenemos compatibilidad con eso. Y Selenium sí tiene compatibilidad con muchos de ellos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ya todo lo que es moderno, con lo último de Python, lo último de C#, con .NET Core y demás, eso funciona perfecto con Playwright. Vamos entonces a mirar un demo para que podamos entender cómo funciona Playwright y qué se puede hacer con este framework. Ahí estamos. Y aquí tenemos entonces este código que vemos aquí. Esto es lo que se crea por defecto cuando yo creo un proyecto de Playwright, ¿sí? Se crea una plantilla por defecto. Y adicional, este que dice aquí, MyTest, es una prueba que se hizo como demo para ver cómo funcionaba Playwright. ¿Listo? Entonces, tenemos como la plantilla base que viene con el Playwright config, archivo de configuración, package.json normal como cualquier aplicación con Node, el package log lo mismo, y nada, y ya tenemos la carpeta test donde van a ir nuestras pruebas. Estos archivos, estas carpetas que vemos acá se generan al momento de correr o hacer el npm install y hacer todo el proceso con el proyecto, pero generalmente no se incluyen cuando vamos a subir a Git, ¿no? Eso no se incluye. Aquí lo único que se incluye es el código como tal de las pruebas y estos archivos como están acá de configuración. Y listo, eso es todo. Vamos a revisar una prueba simple de Playwright. Por ejemplo, miren esta de acá. ¿Qué necesitamos para hacer una prueba en Playwright? Fácil. Bueno, ya después que tenemos el template base con un npm init Playwright, npm init Playwright. Ese es, digamos, el comando que vamos a utilizar. Se crea esta plantilla, listo, incluso con este archivo example que tiene la prueba. Si yo quiero crear mi propia prueba, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hago esto. Me traigo test y me traigo spec. ¿De dónde? De Playwright Test. Obviamente, esto viene incluido cuando yo creo la plantilla, le instala todas las librerías, los paquetes que tienen que ver con Playwright. Así que no me preocupo por nada. Si quiero crear una prueba, entonces utilizo test, le coloco un título, una descripción como tal a esa prueba y luego utilizo page aquí como parámetro al momento de que voy a crear la prueba. Esto viene obviamente de test y hago los comandos que sean necesarios para interactuar con la página. Listo. Page lo que hace es que me ayuda a interactuar como tal con la página. Mientras que spec, que fue el que traímos de acá, me ayuda a comprobar, es decir, hacer las aserciones, las comprobaciones de que contenga X cosas, de que tal valor sea igual a 1, a 2, a 0, de que hayan tantos elementos en la grid y con esas comprobaciones es que realmente yo hago la prueba.
Recordemos que obviamente muy chévere, pues que navegue, que haga todo y demás. Eso obviamente si eso no funciona y la prueba se revienta, pues ya de por sí estoy haciendo una prueba. Pero realmente lo más importante en la prueba al final, porque esa parte en teoría debería funcionar siempre, es la comprobación. Porque puede pasar obviamente que el resultado no sea el esperado, puede resultar que solo liste 2 registros y debe listar 3. Entonces ahí estoy detectando errores de lógica, de negocio, de flujos dentro de mi aplicación. ¿Ok? Entonces, para poder correr estas pruebas, utilizamos el comando npx playwright test. Y lo que va a hacer es que corre todas las pruebas, ¿cierto? Todas las pruebas que contenga mi proyecto. Miren lo que hace, abre el navegador, navega sobre la aplicación, ingresa los datos y se acabó la prueba. Lo hace extremadamente rápido. Playwright es el framework más rápido que hay en este momento para automatización. No lo digo yo, no es porque ellos lo vendan así, es porque solamente viendo la ejecución ya uno se da cuenta lo rápido que es. O sea, eso en Selenium de una vez uno ve un delay un poquito, tampoco pues tan exagerado, pero uno lo alcanza a notar. Si yo quiero filtrar, simplemente puedo utilizar el comando npx playwright test y coloco el nombre del archivo, por ejemplo, myTest. Y aquí solo estaría corriendo la prueba que yo creé personalizada. Estas son las pruebas que trae por defecto y la prueba personalizada que va a este portal Sauce Demo y ingresa usuario, contraseña. Ahí está con el método fill. Luego le da clic en login y revisa que aparezca la etiqueta products. Entonces, si le damos así, vemos cómo ya el comando filtraría. Vemos que dice solo una prueba voy a ejecutar. Navega al sitio, ingresa usuario contraseña, se loguea y la prueba terminó. Lo hace extremadamente rápido. Una de las cosas chéveres que tiene Playwright es que es totalmente asíncrono en todos los aspectos. Entonces, todos estos await son mandatorios, ¿sí? No son opcionales, son mandatorios. No tengo que volver asíncrona a la función como tal o algo así, sino que ya de por sí es asíncrona. Y si yo no utilizo el await, él no se va a quedar esperando a que aparezca el elemento en la pantalla y va a continuar y va a sacar error. Entonces, digamos que ese tiempo de espera ya lo tiene él contemplado, no sé, creo que por defecto, si no estoy mal, son como 5 segundos que él va a esperar a que aparezca el elemento en pantalla y si no va a continuar o va a hacer un reintento. Eso ya lo vamos a ver que también Playwright tiene la opción de reintentos. Bien, vamos a continuar con los slides y por favor invitarlos a que dejen todas sus preguntas, todo lo que deseen saber, lo que no están entendiendo como tal de la charla. Es difícil pues aprender Playwright en una charla, pero la idea aquí es que tengamos como un abrebocas de todo lo que tiene este framework, ¿no? Importante, Playwright tiene una interfaz gráfica que se llama Playwright UI. ¿Listo? Supongamos que yo estoy en un servidor X, no tengo Visual Studio Code, no quiero depender de Visual Studio Code. Bueno, no se preocupen. Playwright es capaz yo puedo descargar el proyecto de Git ahí utilizando solo comandos, la consola, y si yo quiero visualizar cuáles son esas pruebas que están en el proyecto, ejecutarlas cliqueando, filtrarlas, revisar qué es lo que está pasando y demás, utilizo Playwright UI, que solamente se abre utilizando un comando, uno de los comandos de Playwright y se abre la interfaz gráfica. Entonces, esto es una maravilla porque obviamente facilita y evita esa dependencia sobre el IDE, sobre Visual Studio. Y también igual hay una extensión para Visual Studio de Playwright, para Visual Code, que nos hace que tengamos muchas más herramientas para, digamos, interactuar con Playwright y trabajar un poco más cómodos. Entonces vamos a ver un demo de ambas. Vamos a ver un demo de Playwright UI y vamos a ver un demo de esta extensión que tiene Visual Studio. Todos estos son puntos a favor para Playwright porque son cosas que de pronto en otras librerías no vamos a encontrar. Entonces estamos de vuelta acá con nuestro demo y vamos primero a lanzar Playwright UI. Entonces vamos a utilizar npx playwright y colocamos así UI. Creo que lo estoy escribiendo mal. Déjenme ver si es playwright test UI. De pronto es así.
Ahí está, ahora sí. Si es Playwright Test, npx Playwright Test y UI. Entonces nos aparece esta interfaz gráfica. Con esta interfaz gráfica, esto es una locura, porque esa interfaz gráfica me permite ver las pruebas que hay. Tenemos 3 pruebas aquí, como podemos darnos cuenta, pero también podemos, obviamente, ejecutarlas así. Y miren lo que pasa. Abre la prueba, la ejecuta, todo, absolutamente todo lo que pasó lo tengo aquí. Es como un log tanto visual como de código, como de acciones que... esperen que aquí la cámara se cayó sin querer. Es un log que incluye el código, o sea, yo puedo ver paso a paso del código, de lo que está pasando en la interfaz gráfica y de las acciones que el framework de Playwright está ejecutando. ¿Por qué? Porque Playwright tiene algo que se llaman hooks. Son cosas, digamos, acciones que se ejecutan antes y después de una prueba. Aquí, en este caso, yo no tengo ningún hook, digamos, personalizado, sino que la prueba se ejecuta ya. Pero yo puedo ver lo que hace Playwright. Miren, esto es todo lo que hace Playwright internamente, ¿verdad? Eso igual lo va a ejecutar siempre porque hace parte de lo que Playwright hace. Yo puedo ubicarme aquí y ver, por ejemplo, qué fue lo que hizo aquí. Entonces me dice, en este punto lo que yo hice fue este page go to. Eso fue lo que hice. Miren que lo está señalando, ¿verdad? Ahí navegó. ¿Cuánto se demoró en abrir la página? Bueno, se demoró como unos 2.8 segundos. Más o menos por aquí ya la página aparece. Ah, no, más o menos por acá. Aquí ya la página aparece. Acá. Y aquí cambia. Y entonces ya cuando la página aparece y ve que se da cuenta que la página ya cargó, entonces se ejecuta la siguiente línea, que es el spec to title, ¿verdad? Utiliza este locator y es, la equivalencia de esa línea que internamente así lo traduce Playwright, es esta línea de código que está aquí en la prueba, la línea 8, ¿verdad? To have title Playwright. Entonces él va a comprobar que esa página tenga un título que dice Playwright. Y si sí lo tiene, entonces quiere decir que la prueba va a pasar. Esto es increíble, espectacular y obviamente son herramientas muy bacanas que Playwright tiene. Tenemos acá incluso, por ejemplo, el network, que podemos ver todo lo que pasó, tal cual como lo podemos ver en el navegador, la consola, errores que se hayan presentado dentro de la generación de la página web, los attachments, en fin, todo, absolutamente todo está aquí. Y eso no es todo, sino que yo también puedo instalar una extensión de Playwright en Visual Studio. Y esta extensión de Playwright me permite hacer todo esto que vemos acá. Me permite, por ejemplo, hacer un pick del locator para yo poder saber pues cómo identificar el elemento. Me permite grabar una prueba. Esta es de las cosas más chéveres que tiene, que me permite grabar como tal una prueba y no tengo que preocuparme por el código, sino que el código se va generando de manera automática por debajo y ya luego pues él hace absolutamente todo. Obviamente yo el código lo puedo pulir después, pero pues ahí lo tenemos. Y también me permite ya utilizar esta opción de ejecutar la prueba directamente aquí. No tengo que utilizar el comando, sino que le doy directamente acá. Él ya reconoce que esto es una prueba de Playwright y ya lo puedo ejecutar directamente. Y miren que me aparece chulito, esa prueba está pasando. Entonces vamos a hacer un pequeño demo de cómo es el record para que veamos cómo es de chévere. Ahí miren cómo hace, me aparece esta interfaz. Esta interfaz me dice pues como ¿qué hago ahora? Te voy a decir que vamos para Playwright Dead. Así, ¿verdad? Ahí está. Ahora mismo está grabando, si no estoy mal. Y aquí le voy a decir que este es un assert de visibility, o sea, que algo sea visible. Vamos a decirle que este de aquí. Ahí está. Listo, entonces ya yo comprobé que eso sea visible y de pronto, a ver, que este también aquí sea visible. Listo. Tin, listo. Y le doy aquí grabar. Perfecto. Ahí está. Entonces ya yo cierro aquí y miren que aquí ya me generó la prueba. Automáticamente me creó un archivo que se llama test1 spec y miren todo lo que hizo. Me hizo el page go to, que es para navegar a la página, y lo hizo correcto. Yo lo hice tipeando, ¿no? Tecleando y le dije que navegara a esa página, pero él lo colocó aquí en código. Luego le dije, bueno, cuando ya esa página abra, ahora lo que debemos hacer es comprobar que exista este link y este otro link de aquí. Y miren cómo lo hizo perfectamente. Aquí está y comprueba que los dos sean visibles. Si esos elementos no se visualizan, la página no se cargó bien, la prueba falla. Listo. Cosas espectaculares que tiene Playwright
y que obviamente esto lo pone por encima de otras librerías de automatización. Y estamos hablando de que todo lo que estamos utilizando aquí es open source, completamente abierto y gratuito. O sea, aquí no, porque por ejemplo Cypress tiene cosas parecidas, pero aparte de que es mucho más lento, no tiene, digamos, como el potencial que vemos acá, y Cypress, mucho de los servicios que ofrece para ejecución de pruebas y demás son pagos, ¿no? En la nube. Pero acá no tenemos ese problema. Vamos a continuar. Más features que tiene Playwright. Obviamente no vamos a poder ver todo aquí. Yo no puedo mostrarles todo lo que tiene Playwright. Para eso, de hecho, tengo un curso que ahorita más adelante se lo voy a presentar. Pero es para que tengan una idea de todo lo que hace Playwright. Playwright ejecuta las pruebas en paralelo. En el primer demo que vimos durante esta charla, vimos que ejecutó 3 pruebas en menos de un segundo prácticamente, segundo y medio máximo. Y eso fue porque todas se estaban ejecutando al tiempo. No era que una y después la otra, no, todas se estaban ejecutando al tiempo. Normalmente, por ejemplo, en Selenium, al menos hasta la versión 3, yo tenía que configurar y crear, hay algunas, digamos, como especies de helpers o pequeñas utilidades que me permitieran ejecutar las pruebas en paralelo. Acá no, acá es automático. E incluso cuando estamos ya dentro de un job, dentro de integración continua y demás, yo puedo definir cuántas jobs pueden ejecutar las pruebas y para hacerlo todo en paralelo y hacerlo mucho más rápido. Tiene tema de reintentos, no, la prueba falló. ¿Qué va a hacer Playwright? Que va a intentar otra vez ejecutar esa prueba y yo le voy a decir cuántos reintentos va a poder hacer. Si hay una prueba que falla mucho, que tiene problemas, yo puedo configurarle reintentos a esa prueba en específico. Y le puedo cambiar la configuración y decir, para esta prueba, haga 5 reintentos, porque esa es tan lenta la página que a veces los elementos no alcanzan a cargar. Pero si esa prueba llega a pasar 2 veces o 3 veces, significa que hay problemas de rendimiento y demás, pero no de lógica de negocio, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Sobreescritura de la configuración, como dije, el tema de reintento se puede sobreescribir, la URL, toda la configuración en general de Playwright se puede sobreescribir por cada prueba o a nivel de archivo. Hay pruebas, por ejemplo, que yo digo, yo quiero que se prueben todos los navegadores, en Firefox, en Edge, en Chrome, incluso en mobile. Hay otras pruebas que no me interesan que se prueben entonces. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo sobreescribir la configuración, tener una configuración general y otra para cada prueba. Anotaciones fast y slow. Yo sé que hay una prueba que es súper lenta porque esa página carga un montón de elementos, es una aplicación legacy vieja por allá en Java, en .NET del viejo, que eso se demora un montón mal hecho. Entonces, yo le puedo poner slow. ¿Y qué va a pasar? Que Playwright va a tomarse más tiempo en encontrar los elementos, va a esperar un poco más para garantizar que la prueba pase, porque sabe que el portal es muy lento. O le puedo poner la etiqueta fast para indicar que la prueba es una prueba común y que se debe ejecutar de manera rápida. Y estas etiquetas también me sirven para filtrar las pruebas. Hooks, ya lo vimos, puedo colocar antes de cualquier prueba que haga algo, navegue a una página o haga alguna cosa, y después también. Puedo decir, bueno, después de todas las pruebas, cada prueba que se finalice me le va a tomar un pantallazo, a ver cómo terminó después de ejecutar la prueba. Y ese pantallazo me lo va a guardar acá. Eso yo lo puedo hacer a través de los hooks. Puedo agrupar las pruebas y crear pasos para poder reutilizar el código. Siempre vamos a tener que hacer login, ¿cierto? Tenemos una página, un portal, siempre vamos a tener que hacer login, siempre. Entonces con Playwright yo puedo crear un paso que se llame login y lo reutilizo en mis pruebas. No tengo que estar, ¿cierto?, creando todas esas cosas de login y duplicando código, sino que lo reutilizo. Y lo bueno de definirlo como paso y no como una función normal, sino como un paso, es que Playwright lo reconoce y le puedo poner una descripción y ponerle tags y demás para poder identificar qué es lo que está haciendo la aplicación. Puedo hacer testing de mis APIs también, no solo de mi interfaz gráfica, también puedo hacer testing de las APIs y puedo hacer mock de las APIs. Cuando yo estoy probando mi interfaz gráfica, yo digo, ¿sabes qué? No quiero que utilice este servicio X, API user 1, me debería devolver el usuario 1, pero no, lo voy a sobreescribir y le voy a decir que cuando llame a ese user 1 me devuelva este usuario que yo tengo personalizado y que tiene una data, digamos, especial para un escenario que quiero comprobar. Puedo hacerlo también.
Todo el tema de integración continua está soportado y son unas cuantas líneas, ya lo vamos a ver. Y lo mismo la parte de containerización, la parte de contenedores, súper fácil. Así que Playwright está diseñado para eso. Y este son el tipo de cosas que, por ejemplo, con Selenium se complican un poco. Y más cuando combinamos Selenium con Robot Framework o utilizamos Selenium con Ruby, con algún lenguaje que no es tan tradicional, se complica hacer un poco eso. Ya hay obviamente imágenes base que podemos usar, pero nuevamente Playwright es mucho más fácil porque nació con este concepto ya implementado por defecto, digamos. Vamos a ver el tema de API Testing y GitHub Actions. Otro demo más. Por acá lo tengo. Un momento. Ahí se lo voy a compartir. Aquí está. Listo. Este es otro proyecto en el que estaba trabajando. Vamos a ver primero las APIs. Listo. Entonces, aquí vamos a utilizar una API que se llama API Colombia. Sí, API Colombia, una API de Colombia. Entonces, ¿qué tiene API Colombia? Bueno, información de Colombia completamente abierta y gratuita. Este es un proyecto que yo estoy liderando con algunos otros compañeros. Hemos hecho algo bastante chévere. Está publicado y esta información la puede consumir el que quiera. Yo puedo ir a Swagger y aquí podemos ver la cantidad impresionante de endpoints que tenemos aquí. Esto lo pueden hacer para Costa Rica sin ningún problema, es totalmente open source. Cojan el código, duplíquenlo y metan la información de Costa Rica y ya lo tienen listo. Acá tenemos departamentos, ciudades, los presidentes, las principales atracciones turísticas, las áreas naturales de Colombia, las especies invasoras, comunidades indígenas, que hay un montón en Colombia, aeropuertos, la constitución política por artículos, paginada, ahí está. ¿Listo? Toda esa información está en API Colombia. Uno de los endpoints que vamos a probar, por ejemplo, es este que se llama B1 Country Colombia. Esto lo que hace es devolver la información general del país. Entonces, aquí vemos lo que nos devuelve. Nos dice el nombre, una descripción, cuál es la capital, la superficie, la población, los lenguajes oficiales que se hablan acá en Colombia, más bien los lenguajes que se enseñan en el colegio oficialmente, que son esos dos. Tenemos la moneda, el ISO, el prefijo para del teléfono, ¿no? El prefijo. Esperen que se me está cayendo acá la cámara. Ponerla aquí. Eso. El prefijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona una prueba sobre una API? Entonces voy a probar este endpoint voy a hacer este get, me va a devolver esta información y yo lo que voy a probar es que el get el código sea 200, es decir, que fue satisfactorio, y que la data que venga aquí en la respuesta sea la que yo espero. Ya, ahí ya probé el endpoint. Obviamente no hay interfaz gráfica, no hay nada de eso, pero ya queda el endpoint probado. Entonces, vamos a utilizar aquí un hook, miren qué chévere, para poder navegar siempre sobre API Colombia y crear el contexto de la API. Entonces, creo un contexto donde voy a montar las pruebas, los requests que voy a hacer. Y esto es una cosa muy chévere que tiene Playwright, que yo puedo hacer estos hooks, puedo hacer un before all, entonces antes de cualquier cosa, coja y créame ese contexto y ya después, prueba por prueba, van a utilizar ese contexto. Porque yo hice un before all, así que antes de cualquier prueba, él va a hacer eso por obligación. Y lo mismo after all. Después que se ejecuten las pruebas y que ya finalice, entonces hace un dispose para liberar la memoria de ese contexto que se está utilizando. ¿El dispose es necesario? No. Sabemos que eso es una buena práctica para, obviamente, mejorar el tema de rendimiento y garantizar que se libere la memoria y también que la próxima vez que si se vuelva a ejecutar la prueba, pues el contexto sea nuevo y no lo vaya a sobreescribir o algo así. Entonces, miren esta prueba de acá. Miren lo bacana que es y lo fácil que es. Entonces, simplemente navego sobre ese country Colombia que vimos, ese endpoint, verifico que devuelva un OK. Mírenlo aquí lo fácil que es. Esa respuesta, verifico OK. Y tiene que ser true. Ya. O sea, es demasiado simple Playwright. Y por otro lado, entonces, me traigo la respuesta de esa respuesta que hizo, me traigo el JSON, que es la respuesta del body. Obviamente, si no fuera un JSON, yo tendría que utilizar algo como test, así. Bueno, aquí no me está sirviendo el IntelliSense, pero él tiene algo como test y tiene algunos otros tipos de respuesta para que, bueno, sea como más genérico. Y por último, hago el spec to have property internetdomain.co. Es decir, debe contener ese JSON una propiedad que se llame internetdomain y que el valor
de esa propiedad, porque sabemos que valor es clave, valor, ¿no? Esta es la clave, el Internet Domain, y el valor .co. ¿Listo? Súper fácil. Entonces, simplemente utilizamos npx playwright test y el nombre del archivo que quiero probar, que en este caso es API. Acá tenemos otra prueba, es lo mismo también, pero en este caso son las regiones de Colombia. Colombia tiene 6 regiones, está dividido en 6 regiones. Esas regiones se caracterizan por cultura, por comen, la comida es parecida, entonces por eso agrupa estas regiones. Y lo que vamos a comprobar en este caso no es el dato como tal, sino que sabemos que es un JSON, pero es un array. Entonces comprobamos que ese body, ese array que va a devolver, tenga 6 registros. ¿Listo? To have length 6. Ahí está. Entonces ejecutamos estas pruebas. Y obviamente, muy importante resaltarlo, ahí está, las 2 pruebas pasaron sin ningún problema. API Colombia está funcionando bien. Si estuviera caída la API, esto obviamente fallaría. Y aquí vemos cómo imprime en pantalla gracias a que le tenemos estos console log. Podemos hacer un console log, esto para efectos de prueba y demanda. Obviamente lo ideal es que el código no tenga esos console log, así como en JavaScript, que eso no podemos dejar esos console log ahí, ¿verdad? Asimismo puedo hacer un post, un put, un delete, todo eso se puede hacer sin ningún problema. Listo. Playwright soporta absolutamente todo eso. Y por último, entonces, vamos, yo creo que este ya se puede cerrar. Vamos a ver en este que tenemos acá. Voy aquí a darle descartar a todos estos archivos porque pues no me deja pasar a el otro branch. Y vamos a ver el de GitHub Actions. Entonces, si yo quiero hacer lo que es ya integración continua como tal con Playwright, lo puedo hacer. Y simplemente lo que vamos a hacer es crear este pequeño archivo que vemos aquí. Lo normal de siempre. Indico cuáles son los branches que quiero que se activen con que quiero que ejecuten el job. O sea, cuando se modifiquen estos branches, se va a ejecutar el job. Aquí tenemos un secreto que es la web URL que se va a utilizar para hacer las pruebas. Instalamos los browsers de Playwright, las dependencias. Ejecutamos el comando npx playwright test, o sea que aquí no hay filtros, no hay nada, está ejecutando todas las pruebas que hay en el proyecto de Playwright como tal. Y aquí le estamos obligando a que por favor nos genere el reporte de Playwright y nos los guarde ahí. Y bueno, este retention days lo tenemos en 30. Entonces, vamos a ver por acá en GitHub. Les voy a mostrar cómo se vería. Ahí está, por ejemplo, lo he venido ejecutando precisamente con el curso que he venido diseñando de Playwright. Y nada, simplemente cuando él hace la ejecución, ahí está, vemos que él aquí nos aparece pues como las pruebas, lo que se ejecutó, nos dice 6 pruebas pasaron, ejecuté 6 pruebas. Y la parte del reporte, no, es aquí, sí es aquí. Y creo que es por acá abajo. Aquí aparece, mírenlo, Playwright Report. Vamos a descargarlo. Ahí está, aparece un zip. Vamos a explorarlo y es simplemente un archivo HTML. Este es otro feature espectacular que tiene Playwright. Cuando todo pasa, pues muy bien, muy bacano. Pero ¿qué pasa si hay un error? O sea, aquí es muy chévere cómo nos muestra los datos de ese error y nos dice en detalle qué fue lo que pasó. Aquí vemos todo el proceso que hace Playwright. Entonces, justo donde hubo el error, yo voy a ver la línea y el por qué ocurrió ese error y todo de una manera visual. Estos reportes son espectaculares. Incluso pudiéramos hacer que el job nos mande un correo electrónico o una notificación cuando falle y nos incluya este reporte. Entonces, muy bacano. Si utilizamos los steps, también podemos ver pues como esos pasos que se están ejecutando dentro de la prueba y cuál de esos pasos falló. Entonces, nos concentramos ahí porque obviamente estas pruebas son básicas, son como efectos de demo, pero vamos a tener pruebas mucho más complejas después. Y ya para finalizar, entonces, hemos visto, la verdad, cosas brutales de Playwright. Ya se han dado cuenta de por qué me gusta tanto este framework y por qué tiene tantas cosas chéveres, lo sencillo que es, lo simple, sin dar tanta vuelta, sin dar tantas cosas. Playwright tiene otras cosas, muchas cosas más, pero por ejemplo, una de las que podemos resaltar es que Playwright es compatible con WebView 2, que es una tecnología también creada por Microsoft que me permite poder tomar control sobre herramientas de escritorio. Entonces, Playwright, a través de esto,
puede hacer pruebas sobre aplicaciones de escritorio, pero obviamente tienen que ser aplicaciones modernas. Por ejemplo, Electron pues, entra ahí. Está, por ejemplo, también Windows Presentation Foundation y todo lo que son, obviamente, Progressive Web App y esas cosas que al final son una aplicación web que se está ejecutando de manera local. Entonces, con WebView 2 podemos hacer todo eso. Los mock de APIs, ya lo había mencionado. Aquí vemos un ejemplo espectacular que ellos muestran ahí. Entonces, simplemente utilizamos el comando page.route. Y ahí en la ruta la cambiamos, la moqueamos y le decimos, cuando él intente entrar a esa ruta, por favor, devuelva este JSON. No el JSON de que viene del servidor, del API que sea, de pruebas, de dev, de lo que sea. No. Este JSON que yo estoy moqueando aquí. Entonces, es una vaina espectacular porque me permite, digamos, como trabajar con escenarios específicos sin tener que depender tanto de la data, que normalmente es difícil de hacer setup, ¿no? A veces es difícil hacer mucho setup de eso allá en el servidor. Otra cosa muy importante a la que Microsoft le ha venido trabajando es que cuando ya estamos en un proyecto inmenso, un proyecto grande, estas pruebas se vuelven muy complejas. Ya no son 50 ni 100, estamos hablando de 1000, 2000 pruebas de automatización sobre un portal inmenso y robusto. Y obviamente eso se complica y el costo de la máquina para ejecutar eso es grande y bueno, hay que buscar algo para que manejar este volumen de pruebas de una manera un poco más simple, ¿verdad? Entonces, Microsoft ya tiene un servicio que en este momento se encuentra en preview, que se llama Playwright Testing en Azure, donde yo voy a crear un workspace, hago un espacio de trabajo, cargo mis pruebas ahí, les hago referencias y luego a través de una serie de configuraciones ya yo lo pongo a que se ejecute como si fuera un GitHub Action normal y obviamente este servicio va a hacer una ejecución de pruebas mucho más rápida que la que pudiera hacer un pipeline para esos escenarios cuando trabajamos con volúmenes muy grandes. Esto, por ejemplo, lo tiene Cypress y de hecho Cypress, su manera de monetizar, una de sus maneras de monetizar es vendiendo su servicio cloud para ejecución de pruebas previamente y su servicio de soporte y entrenamiento. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan en cuenta que pues es algo que se necesita, que en muchos escenarios se necesita y de hecho muchas empresas optan por Cypress gracias a ese servicio, pero en Playwright también lo vamos a tener para Azure y seguramente, estoy seguro que en AWS pronto vamos a tener algo así, si no es que ya existe y de pronto no lo investigué o no lo tenía aquí. Y bueno, para finalizar y agradecer nuevamente a la organización, quiero regalarles un bono de descuento sobre el curso que tengo de Playwright con JavaScript para los que deseen aprender todo esto que vimos, pero de una manera más lenta, de una manera más razonable. Hay algunas otras cosas más chéveres que no mostré aquí que aparecen en el curso también. Vamos a hacer una inspección mucho, digamos, como de más profunda a las herramientas de Visual Studio, por ejemplo, para Playwright. Vamos a mirar algunos escenarios puntuales, como por ejemplo trabajar con drop-down list, con el doble clic del mouse. Ya existe todo el tema de containerización, todo, absolutamente todo eso lo vamos a tener en el curso y también pruebas sobre APIs a profundidad también con muchos más escenarios. Aquí vimos un pequeño ejemplo con un GET, pero ¿qué tal si es post? ¿Qué tal si tenemos autenticación? ¿Qué tal si tenemos que pasar un API key o un BERT token? Entonces, todo eso lo vamos a contemplar acá en el curso. Entonces, para que los deseen, pues ahí lo pueden adquirir. Agradecerle a ustedes nuevamente por organizar este tipo de espacios, este tipo de eventos y esperemos vernos en una próxima, ojalá sea presencial ya, en una próxima versión. Perfecto, sí, aquí lo esperamos. Ojalá ya sea en Costa Rica o en Colombia, pero poder vernos. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.